Miren amigos, cuando yo tenía sus 40, 50 años, nunca me preocupé mucho por eso de la próstata. Pensaba que era solo una parte más del cuerpo, como tantas otras. Pero déjenme contarles cómo aprendí sobre su importancia, ya que hoy, con mis 73 años bien vividos, entiendo mejor cómo funciona nuestro cuerpo. Todo empezó cuando mi médico, el doctor Hernández, un joven muy atento que me atiende desde hace años, me explicó de una manera que hasta yo, que solo tengo la primaria terminada, pude entender. Agarró una naranja pequeña y me dijo: «Don José, imagine que esta naranja es del tamaño de su próstata. Parece pequeña, ¿verdad? Pero es fundamental para nuestra salud». Y ahí me fue explicando con toda la paciencia del mundo que esta glándula es como una fábrica chiquitita que produce un líquido especial. Me acordé en ese momento de mi antigua profesión de mecánico. Trabajé 40 años arreglando coches. Es como el aceite del motor, ¿saben? Así como el aceite protege y ayuda al motor a funcionar mejor, este líquido que produce la próstata ayuda a proteger y transportar esas células importantes para tener hijos. En mi época de joven, nadie hablaba de estas cosas, pero hoy entiendo que esta glándula trabaja como una bombita hidráulica, ayudando a empujar ese líquido hacia afuera en el momento adecuado. Es como cuando uno aprieta un tubito de pasta de dientes. Se necesita esa fuerza para que salga la pasta, ¿no es así? El doctor Hernández también me explicó que la próstata ayuda a controlar las hormonas de nuestro cuerpo. Es como el termostato del coche, esa pieza que controla la temperatura del motor. La próstata ayuda a mantener todo funcionando a la temperatura correcta, por así decirlo. Recuerdo que cuando me explicó todo esto, me quedé impresionado de cómo algo tan pequeño podía ser tan importante. Es como esa válvula chiquitita del motor del coche. Si no funciona bien, todo el coche puede detenerse. Por eso, amigos míos, hoy les digo a mis hijos y nietos: no hagan como yo hice en mi juventud. No dejen de cuidar su salud solo porque creen que son demasiado jóvenes para preocuparse. Es como el mantenimiento del coche. Si solo buscas al mecánico cuando el problema ya es grande, se vuelve mucho más difícil de resolver. ¿Y saben qué más aprendí? Que no debemos avergonzarnos de hablar de esto. En mi época todo era tabú. Nadie conversaba sobre estas cosas. Hoy, con mi experiencia de vida, veo lo equivocado que estaba eso. Es una parte de nuestro cuerpo como cualquier otra, y necesitamos conocerla para cuidarla mejor. Ahora, siempre que me encuentro con mis amigos en el dominó del domingo, me aseguro de recordarles la importancia de hacerse los exámenes. Como decía mi difunta madre, más vale un exceso de cuidado que un descuido. Ustedes saben que me gusta ser franco, así que les voy a contar una historia que me pasó hace unos 15 años, cuando tenía alrededor de 58 años. En ese entonces, me acababa de separar de mi primera esposa, Lupita, que en paz descanse. Pasé casi un año solo, sin ningún tipo de actividad íntima, si me entienden. Al principio hasta me pareció bueno. Don José, ahora vas a descansar, pensaba para mí mismo. Pero déjenme contarles lo que pasó después, porque esto puede ayudarles a entender mejor nuestra salud. Comenzó con una molestia fastidiosa. Sentía un peso raro aquí abajo, como si estuviera cargando una bola de boliche entre las piernas. Al principio hice lo que todo hombre terco hace. Fingí que no era nada, pero fue empeorando. Cuando iba al baño, parecía que me estaba pasando una lija por la uretra, ese canalito por donde sale la orina, como me explicó el doctor. Una noche estaba jugando cartas con mi compadre Antonio y tuve que ir unas 5 veces al baño. Él, que ya había pasado por esto, me dio tremendo sermón. Pepe, eso es congestión de la próstata. Si no te cuidas vas a terminar como yo, internado con prostatitis. Fue entonces cuando aprendí sobre esa tal congestión prostática. El doctor Hernández me explicó que es como un tinaco tapado. ¿Saben cuando el agua se queda estancada mucho tiempo y empieza a crear lodo? Pues es más o menos eso lo que pasa con nuestra próstata cuando nos quedamos mucho tiempo sin actividad. Y hay más. Me explicó que esta inflamación de la próstata, la prostatitis, puede ocurrir de 2 maneras. O por causa de bacterias, como cuando agarramos una infección, o simplemente por la acumulación de ese líquido que produce la próstata. Es como una tubería tapada.
Si el agua no pasa, va a crear problemas. Me asusté cuando me habló de los riesgos futuros. Dijo que si uno no se cuida bien, la próstata puede crecer. Le llaman hiperplasia prostática benigna, un nombre complicado que significa que la próstata se hizo más grande de lo normal. Es como esa pancita que uno crea cuando no hace ejercicio, solo que por dentro. Y lo peor, mencionó el cáncer. En ese momento me helé. Había perdido a mi hermano mayor, Sebastián, por ese problema. Según el médico, es una de las principales causas de muerte entre nosotros, los hombres. Fue entonces cuando decidí cambiar mi vida. Recuerdo que salí del consultorio ese día con una misión. Iba a cuidar mejor mi salud. Hablé con mis hijos sobre esto. Al principio fue difícil, claro, pero había que hacerlo. Mi hijo mayor hasta bromeó. «Apá, ¿me estás diciendo que necesitas mantener la fábrica funcionando?» Nos reímos juntos, pero era exactamente eso. Por eso, amigos míos, hoy les digo, no tengan vergüenza de hablar de esto con su médico, con sus hijos, con sus amigos. Es nuestra salud la que está en juego. Como dice el dicho que inventé, próstata parada, problema en la carretera. Les voy a contar algo que aprendí con mis 73 años, pero que quisiera haber sabido antes. Después de aquel susto que tuve con la prostatitis, el doctor Hernández me explicó que necesitamos mantener nuestra fábrica funcionando regularmente. Es como un coche. No puede quedarse parado mucho tiempo si no se oxida. Saben, en mi época de joven, nadie hablaba de estos temas. Todo era pecado, todo estaba mal. Pero el médico me explicó que es como hacer ejercicio. Nuestro cuerpo necesita esta actividad para mantenerse saludable. Usó una comparación que me pareció muy buena. Es como una llave que necesita abrirse de vez en cuando para que el agua no se quede estancada y cree problemas. Me recordó la época en que tenía una pequeña parcela. Tenía una bomba de agua que, si se quedaba mucho tiempo parada, daba problemas. Necesitaba encenderla regularmente para mantener todo funcionando bien. Con nuestro cuerpo es lo mismo. Necesita este mantenimiento preventivo, como decíamos en el taller. El doctor me explicó sobre algo llamado DHT, una hormona que cuando está muy alta puede hacer que la próstata crezca. Me dijo que la actividad regular ayuda a controlar esta hormona. Es como controlar la presión de las llantas del coche. Necesita estar siempre regulada, ni muy alta ni muy baja. Algo interesante que aprendí es que esta actividad regular puede incluso ayudar a prevenir el cáncer. El médico explicó que es como un sistema de limpieza natural del cuerpo. ¿Saben cuando uno le da una buena descarga al radiador del coche para sacar toda la suciedad? Es más o menos así. Recuerdo que tenía un vecino, don Joaquín, que siempre decía, más vale prevenir que lamentar. ¿Y cuánta razón tenía? Hoy entiendo que cuidar la salud no es solo tomar medicina cuando uno está enfermo, es hacer el mantenimiento antes de que aparezca el problema. Hay gente que se apena de hablar de esto, pero yo aprendí que no tiene nada de malo. Es salud. Como dice mi nieta, que es enfermera, abue, el cuerpo es una máquina, necesitan funcionar todas sus partes. Una cosa que noté con el tiempo es que cuando uno mantiene este mantenimiento regular, se vuelve más fácil darse cuenta cuando algo no está bien. Es como cuando conoces bien tu coche. Al primer ruidito diferente ya sabes que algo anda mal. El doctor Hernández siempre dice que muchos problemas que los hombres tienen en la tercera edad podrían evitarse si hubieran cuidado mejor su salud desde jóvenes. Por eso hoy, en las rondas de plática con mis amigos del dominó, siempre hablo abiertamente de esto. Algunos se apenan, otros se ríen, pero después vienen a preguntar más detalles en privado. Como siempre digo, la vergüenza es enfermarse por falta de cuidado, no cuidar la salud. Y pueden anotar lo que estoy diciendo. Quien se cuida bien vive mejor y con más energía. Miren amigos, una de las cosas más importantes que aprendí en este largo camino es que nuestro cuerpo y nuestra mente son como un matrimonio de viejitos. Necesitan estar en armonía para que todo salga bien. Les voy a contar una historia que me pasó hace unos años, que me hizo entender mejor esto. Después de que enviudé de mi segunda esposa, Consuelo, que en paz descanse, entré en una tristeza tremenda. Me quedé unos meses sin querer salir de casa, sin ganas de nada. Fue entonces cuando comencé a sentir unos problemas que nunca había sentido antes.
Mi cuerpo me estaba diciendo algo, pero yo no estaba poniendo atención. Un día, durante mi baño, me di cuenta de que algo estaba diferente. Sentí una molestia que nunca había sentido antes. Al principio, me dio pena hasta hablar con mi médico, pero entonces me acordé de mi amigo Gerardo, que murió por vergüenza de hacerse el examen de próstata. Decidí que no iba a cometer el mismo error. Cuando fui a ver al doctor Hernández, me explicó algo muy interesante. Me dijo que cuando uno está triste, ansioso o estresado, todo nuestro cuerpo sufre. Es como un coche cuando el conductor está nervioso, hasta la dirección se pone más pesada, el motor trabaja forzado. Me enseñó que conocer nuestro cuerpo es fundamental. Es como yo siempre supe hacer con los coches en el taller. Cuanto más conoces el motor, más rápido te das cuenta cuando algo anda mal. Con el cuerpo es igual. Cuanto más nos conocemos, más fácil es identificar cuando algo no está bien. También me contó que muchos hombres tienen problemas de salud porque guardan mucha tensión. Don José, me dijo, usted necesita soltar esa presión de vez en cuando. Es como la válvula de escape del motor. Si no liberas el vapor, la olla explota. Algo que me sorprendió fue cuando habló sobre la autoestima. A mi edad pensaba que eso era cosa de jóvenes, pero me explicó que cuando uno se cuida, cuando mantiene todo funcionando bien, uno se siente mejor, más seguro. Es verdad. Después de que empecé a cuidar mejor mi salud, hasta mi humor mejoró. Comencé a ir a un grupo de la tercera edad en el centro de salud. Ahí conocí a doña Carmen, que hoy es mi compañera. Nuestra relación es diferente a las que tuve antes. Hay más diálogo, más comprensión. Hablamos de todo, incluso de salud, sin ninguna pena. Lo interesante es que cuando uno está bien de la cabeza, el cuerpo también mejora. Es como un coche bien alineado. Todo funciona mejor, gasta menos energía, rinde más. Aprendí que no sirve de nada solo tomar medicinas si la cabeza no está bien. Y no sirve de nada solo cuidar la cabeza si el cuerpo está abandonado. Por eso siempre les digo a mis amigos, cuidar la salud es como cuidar un jardín. Necesita atención todos los días. Y no es solo medicina, es cariño, es atención, es conocimiento sobre uno mismo. Amigos míos, después de todo lo que aprendí en estos años, quiero compartir con ustedes algunos consejos prácticos que hacen toda la diferencia. Son cosas sencillas, pero que aprendí en la práctica, que funcionan de verdad. Primero vamos a hablar de actividad regular. Como ya platicamos antes, es importante mantener todo funcionando. Sea con su compañera o solo, lo importante es no dejar la máquina parada. Es como mi viejo Bocho 67 que tengo hasta hoy. Todos los domingos doy una vuelta a la manzana con él, aunque no lo necesite. ¿Por qué? Porque sé que coche parado da problemas. Ahora algo que tardé en aprender pero que hizo una diferencia enorme: la alimentación. Recuerdo cuando la nutrióloga del centro de salud me explicó sobre los alimentos que ayudan a la próstata. Al principio hice mala cara, quería seguir con mis chicharrones de todos los días, pero ¿saben qué? Tenía razón. Empecé a comer más frutas rojas, zarzamoras, fresas, esas cosas. Mi huerto ahora tiene col, espinacas, un montón de verduras verde oscuro. La nutrióloga dijo que eso tiene unos tales antioxidantes, que son como un aceite especial para el motor de nuestro cuerpo. Hasta planté un árbol de granada que dicen que es muy buena para la próstata. Y ni hablar del agua. Antes apenas tomaba agua, pensaba que el café y la cerveza ya servían, pero aprendí que el agua es fundamental. Es como el líquido refrigerante del coche, tiene que estar siempre al día. Ahora cargo mi botellita a todos lados. Los ejercicios también hacen una diferencia tremenda. Empecé con caminata suave, 3 veces por semana. Después me metí a la hidrogimnasia de la tercera edad. Al principio me dio pena, era el único hombre del grupo. Hoy no me pierdo ni una clase. Como dice la maestra Don Chuy, cuerpo quieto se oxida. También aprendí unos ejercicios especiales, llamados ejercicios de Kegel. Son unos ejercicios que uno hace apretando esos músculos que usamos para aguantar las ganas de orinar. Al principio me pareció raro, pero es como hacer pesas para la próstata. Los hago todos los días cuando estoy viendo la tele. Nadie se da cuenta. Una cosa muy importante que el doctor Hernández me enseñó es sobre la higiene.
Lavarse las manos es fundamental. Como les digo a mis nietos, manos limpias, cuerpo sano. Esto vale para todo en la vida, especialmente cuando uno va a tocarse. Y están los chequeos también. Antes solo iba al médico cuando me estaba muriendo. Hoy me aseguro de hacerme mis exámenes regularmente. Me saco sangre para ver el PSA, ese examen que mide cómo está la próstata. Me hago el examen de tacto. Sí, ese mismo que todos le tienen miedo. Al principio también tenía, pero es rapidito y puede salvarnos la vida. El estrés es otro villano de la salud. Después de jubilarme, pensé que iba a estar más tranquilo, pero la vida siempre encuentra una manera de traer preocupaciones. Empecé a tomar unas clases de respiración y meditación en el centro de salud. Los amigos se rieron al principio, pero después de ver lo dispuesto que estaba, algunos hasta empezaron a ir también. ¿Y saben qué más? Dejé de preocuparme por lo que piensan los demás. Si necesito ir más veces al baño, voy. Si necesito hablar sobre la salud de la próstata, hablo. Mejor pasar una pequeña vergüenza que un problemón después. Como siempre digo, la salud de uno es como una alcancía. Hay que invertir un poquito cada día para tener en el futuro. Mis queridos amigos, llegamos al final de nuestra plática y quiero hablarles de corazón abierto sobre algo muy importante. Cómo lidiar con nuestros miedos y vergüenzas cuando se trata de salud íntima. Me acuerdo como si fuera hoy. Estaba en una ronda de amigos en el club de jubilados, jugando dominó como siempre, cuando don Manolo empezó a quejarse de dolores. Todos se quedaron callados. Nadie quería tocar el tema. Fue entonces cuando decidí abrir el juego y contar mi propia historia. Manolo, le dije, yo también pasé por eso. Me daba pena, no quería hablar del tema. ¿Sabes a dónde me llevó esa vergüenza? Directo a terapia intensiva con una infección que se pudo haber evitado. El silencio en la mesa se rompió. De repente, cada uno empezó a contar su historia. Toño habló de los problemas con la próstata agrandada. Pepe contó que tenía miedo de hacerse el examen de tacto. Era como si hubiéramos abierto una compuerta. Esa tarde, nuestro juego de dominó se convirtió en una charla sobre salud masculina. ¿Y saben qué es lo más interesante? A la semana siguiente, la mitad de esos hombres había hecho cita con el urólogo. Mi actual compañera, Lupita, siempre dice que el hombre tiene la manía de hacer una tormenta en un vaso de agua. Chucky me dice, ustedes los hombres le tienen miedo al médico, pero no le tienen miedo a subirse a una escalera chueca para cambiar un foco. ¿Y no es cierto que tiene razón? Después de que empecé a hablar abiertamente sobre estos temas, noté un cambio interesante. Mis hijos empezaron a cuidarse más. Mis nietos pues ya crecen con otra mentalidad. El otro día mi nieto de 15 años me preguntó sobre salud masculina. Me sentí tan orgulloso. En mi época jamás hubiera tenido el valor de platicar sobre esto con mi abuelo. Y hay una cosa más que quiero compartir con ustedes. Cuando uno se cuida, cuando uno enfrenta estos tabúes, la vida se vuelve más ligera. La relación con la pareja mejora, porque no está ese peso de lo no dicho, de lo escondido. La relación con los hijos se vuelve más abierta, más sincera. Como dice mi hija, que es maestra, «Apá, usted se volvió un influencer digital de la tercera edad». Ella bromea así, porque ahora tengo un grupo de WhatsApp donde comparto información sobre salud masculina con mis amigos. Empezó con 5 personas, hoy ya tiene más de 50. La verdad es que, llegando a los 73 años, aprendí que no existe eso de cosa de hombres o cosa de mujeres. Lo que existe es salud, existe calidad de vida. El resto son puras habladurías. Por eso, mis amigos, termino esta plática con una petición. No dejen que el miedo o la vergüenza les impidan cuidarse. Cada vez que ustedes vencen uno de estos tabúes, abren camino para que otros hombres hagan lo mismo. Como siempre digo en mis charlas en el centro de salud, sí, ahora doy charlas. La vida es demasiado preciosa para desperdiciarla con vergüenza de cuidarse. Y así, mis amigos, cierro esta historia, esperando que les ayude tanto como me ayudó a mí mismo vivir y aprender cada una de estas lecciones. Cuídense, platiquen sobre salud y nunca olviden, no hay nada más valiente que un hombre que no tiene miedo de cuidarse.